Hola, continuando con el módulo 1 de Excel avanzado para empresas, en esta ocasión vamos a desarrollar el segundo tema correspondiente a consolidar datos en Excel y filtros avanzados. Soy Orlando Rodríguez, certificado en Office, y en esta ocasión vamos a ver lo que vamos a ir desarrollando. Consolidar datos en Excel, consolidar múltiples cuadros de uno o varios libros, filtros avanzados, criterios múltiples, criterios de comodín y fórmulas, y extraer registros únicos. Consolidar datos consiste en combinar los valores de varios rangos de datos en uno solo. Eso quiere decir centralizar la información de n tablas ubicadas en n hojas hacia una sola tabla o hacia una sola hoja. Por ejemplo, si tenemos una hoja de cálculo de cifras de gastos para cada una de las oficinas regionales, se va a poder utilizar una consolidación para reunir esas cifras en una hoja de cálculos de gastos para toda la organización. O también podemos tener las ventas de cada uno de los vendedores. También se puede agrupar en una sola hoja, o también para calcular el total de las ventas de toda la compañía. Entonces, vemos que también esta herramienta o esta opción de consolidación de información me va a permitir a mí centralizar toda la data que yo desee hacia una sola tabla. Bueno, vamos a pasar ahora a los casos prácticos, primero de la parte de consolidación, luego vamos a desarrollar ya la parte de filtros avanzados. Siguiendo con la parte de la explicación de consolidados, aquí tenemos el primer caso práctico de esta parte. Antes de empezar a desarrollar, aquí hemos desarrollado o hemos dividido en 3 o 4 formas de consolidación de información. Cada uno tiene sus ventajas y sus propias desventajas. Por ejemplo, en el primer método vamos a ver lo siguiente. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el rango de las celdas dentro de las fórmulas o funciones de Excel. ¿A qué me refiero? Podemos hacer una suma, un promedio, una multiplicación, algo sencillo. Como dije, hay 4 formas de consolidar información. Vamos a ir de menos a más, desde el más sencillo hasta algo más elaborado. La ventaja de este método 1 básicamente es lo siguiente. Tenemos, o nos permite ser fácil de usar, la fórmula no crece aun cuando tengas 10, 20 o cientos de hojas. O sea, yo puedo consolidar varias hojas si yo deseo. Es fácil agregar una hoja a los resultados. La desventaja que tenemos en este método 1 es que los datos tienen que estar en el mismo orden y en la misma celda. Ese es un punto que vamos a ir viendo en unos momentos. Además, también si se agrega una fila o columna o alguna hoja, los resultados pueden ser básicamente no pueden ser los adecuados. Ahora, por algún descuido también se puede cambiar el orden de las hojas. Se pueden crear datos fuera del cálculo también. Entonces vamos a ver. Como dije en una de las desventajas, el dato tiene que estar siempre en la misma celda. Por ejemplo, en la parte inferior vamos a ver, tenemos consolidado 1, consolidado 2, consolidado 3 y consolidado 4. Que básicamente son las 4 formas de consolidación que vamos a desarrollar. Además, tenemos esos 3 meses, enero, febrero y marzo. En enero tenemos, por ejemplo,
las unidades vendidas por empleado, año 2015, mes enero. Tenemos la columna de empleado, la columna de ventas y la columna de devoluciones. En febrero tenemos igual las unidades vendidas por empleado el año 2015, pero el mes ahora es de febrero. Tenemos los mismos empleados, las ventas, ahora tenemos reclamaciones y pedidos pendientes. Eso, repito, se encuentra en el mes de febrero. Del mismo modo, en marzo tenemos la misma cabecera, tenemos los mismos empleados, ventas, pendientes, devoluciones, pero aquí notamos que hay una columna más, que es la parte de reclamaciones. Entonces, si nos damos cuenta, la tabla empieza, o la cabecera, en la celda A5, ¿no? Del mismo modo, en el segundo mes, igual en el segundo mes, tercer mes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. En el mes vamos a copiar esta cabecera, empleado y ventas. Vamos a colocarlo en el consolidado 1 en la misma celda, en la celda 5. Vamos a copiar. Muy bien. ¿Y qué tenemos, no? Lo que vamos a hacer ahora, aparte de ello, es también copiar a los empleados. ¿Esto para qué? Bueno, vamos a ver ahora el total de todas las ventas de cada empleado de todos los meses. Vamos a hacer una fórmula sencilla, una suma, ¿no? Recuerda que cada función empieza con el símbolo igual. Vamos a poner acá suma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la etiqueta enero y vamos a hacer clic en la primera venta en la celda B6, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver. Del mismo modo, vamos a ir escogiendo el rango para las demás celdas, ¿correcto? Para poder escoger, si nos damos cuenta, en la parte superior, ojo, en la parte superior, tenemos lo siguiente. Vamos a borrar esta parte y vamos a hacerlo de nuevo. Yo tengo acá la función suma. Hemos ido a enero, hemos hecho clic en la primera venta de este cuadro. Para desplazarnos hacia el último mes, yo voy a presionar la tecla Shift y hacer clic en marzo. ¿Esto por qué? Porque hemos escogido un rango de celdas que justamente están en la misma ubicación. No importa si hubiera otras celdas, otras hojas, mejor dicho, entre estos dos criterios. En este caso, febrero está dentro de este criterio. Si hubiera más meses, hubiera más hojas, del mismo modo, siempre se hace clic en la primera hoja, en la primera celda, y con Shift se hace clic en la última hoja. Cerramos, damos Enter y tenemos acá, salió 117.
117, que es la suma de las ventas de los trabajadores. Arrastramos y tenemos acá 117. ¿Por qué? Porque es la suma de las ventas de Alejandro del mes de enero, que es 13, más 59 del mes de febrero, más 45 del mes de marzo. Muy bien. Esta es la primera forma de consolidación, que es sencilla, pero cabe resaltar una observación bien grande, es que los datos tienen que coincidir en las celdas. Si no coinciden, me va a salir un mensaje de error indicando que no se puede realizar la consolidación. ¿Correcto? Ahora, pasemos al segundo método. Aquí vamos a utilizar ya la opción en sí de consolidación, ¿no? O que está ubicada en el comando o etiqueta consolidar del grupo de herramientas de datos, en la etiqueta de datos. Bueno, ¿cuál es la ventaja acá? Es fácil de usar, no es necesario utilizar fórmulas o funciones de Excel, a diferencia del método 1. Además, los datos pueden estar en diferentes órdenes, tanto en los datos como en las columnas. Solo se va a requerir que la primera columna tenga el mismo concepto. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi desventaja acá? Mi desventaja en este segundo método sería, al no tener fórmulas ni funciones, la hoja consolidada deja de tener relación con las hojas que le dieron origen. Por lo que si se agrega datos o se cambian, la hoja consolidada no se actualiza, a diferencia del primer método. ¿Por qué se actualizaba en el primer método? Porque estaba relacionado por un rango de celdas. Acá no. Muy bien. Otra desventaja, hay que agregar cada rango de datos en forma manual a la consolidación. Y otra observación más es que cuando son muchas hojas, hablamos de 20, 30 o más hojas, por descuido se pueden omitir rangos, ¿no? Muy bien, vamos a ver acá. Igual vamos a ver por favor, vamos a ver aquí acá. Y siempre hacemos ahí clic en la celda, o sea, la información, y vamos a ver acá. Vamos a irnos a la etiqueta de datos, opción consolidar. Al dar consolidación, vamos a eliminar esta parte. Vamos a quitar esta parte. Nos muestra este pequeño asistente en la cual nos muestra una determinada función. En este caso, por defecto, me muestra suma. Podemos variar entre lo que es promedio, un máximo, un mínimo, un producto, un contar números, etc. En este caso vamos a hacer una referencia. Vamos a hacer clic en la pestaña de selección de referencia, que es este cuadro. Hacemos un clic y nos vamos al mes de enero. En el mes de enero selecciono el cuadro. Retorno y agregamos. Vamos a febrero. Y nos damos cuenta que está seleccionado el mismo rango de celdas, a excepción que en febrero tenemos una columna más. Aquí podemos presionar Shift y con la ayuda del teclado direccional podemos seleccionar otra columna. Luego aquí le damos a agregar y pasamos a marzo. En marzo, de la misma forma, vemos que hay otra columna más, que es reclamaciones, igual. Shift, y con mi teclado direccional escojo esa columna. Y nuevamente le damos a agregar. Muy bien.
¿correcto? En este caso, vamos a ver la parte de filas superiores. Vamos a poner columna de filas. Aún en este momento vamos a dejar en blanco la parte de crear vínculos con los datos de orígenes. Y vamos a dar a aceptar. Y tenemos ya mi tabla consolidada, en la cual tengo las columnas escogidas de todas las tablas mostradas en una sola, en la cual igual me muestra, ¿no?, la suma de las ventas, ¿no?, seguido de los si hay pendientes, si hay devoluciones, si hay reclamos o hay pedidos pendientes. Muy bien. Ahora vamos a pasar al método 3, en la cual vamos a ver igual la parte de consolidación, pero justamente recordar que nos faltó activar una opción en el método 2. Entonces vamos a hacer esa parte. Ahora, la ventaja es que es fácil de usar. Las funciones de Excel se ponen en forma automática. Además, los datos se pueden estar en diferentes orden. Una de las ventajas, recordar, es que si se agrega datos o conceptos, la tabla no se va a actualizar. Bueno, ahora empecemos. Del mismo modo, hacemos clic en la celda A5, que es la misma celda de inicio de todos los meses. Nos vamos a la etiqueta de datos y en el cuadro herramienta de datos hacemos clic en la opción consolidar. Consolidar, tenemos nuevamente este gráfico. De preferencia, las referencias que están aquí, que son del cuadro anterior, las eliminamos para que no pueda pasar algún error. En Excel, en algunos casos, aparece algún mensaje de error si dejamos algunos criterios anteriores. Vamos a repetir nuevamente la pestaña de selección. Vamos a la etiqueta al mes de enero y sombreamos toda la tabla. Regresamos y agregamos. Del mismo modo, vamos para febrero. Recuerden que para escoger esta columna nos ayudamos de la tecla Shift y el teclado direccional. Agregamos. Del mismo modo para marzo. Pero adicional a ello vamos a ver la parte de crear vínculos con los datos de origen. Aceptamos y fijémonos algo en particular. Se generó ya mi tabla dinámica, mi tabla consolidada, pero nos vemos que al lado izquierdo de la pantalla se han generado tres botones, que básicamente, eso vamos a ver, es un tema más adelante que se llama agrupaciones de información. Por ejemplo, Alejandro García, despliego, vamos a ver las ventas realizadas y la suma, ¿no?, los totales, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ver aquí lo siguiente, vamos a tratar. Se me generó una columna en blanco que podemos, esta columna blanca que podemos eliminarla. Ahí vamos a modificar, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Miren, aquí tenemos las agrupaciones. Vemos que al hacer clic en cada trabajador,
nos muestra la suma de todas sus ventas y el resultado. Si lo tenemos de esta forma, de repente no es tan entendible. Vamos a hacer algo modificando un formato, por ejemplo. Vamos a hacer que cada resultado, cada total, tenga un color diferente, un formato diferente. Pero para solamente seleccionar esta parte, vamos a presionar la tecla Shift sin soltar. Y vamos a colocar, por ejemplo, un color diferente a ese texto. Vamos a poner un color celeste. Y vamos a ponerle un borde para que sea diferenciado por el total. Al presionar Shift, solamente estoy modificando los totales, lo que se está mostrando en la tabla. La información que está oculta no se va a ver. Soltamos, verificamos. Fíjense. Tenemos esa parte, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de esa forma es la tercera forma de consolidación. Ahora, vamos a la última parte, en la cual aquí, básicamente, hay que tener un poco de conocimiento de tabla de dinámicas. Pero, a diferencia del tema anterior, hay que habilitar un asistente. Para este asistente vamos a ir a la etiqueta archivo. Vamos a opciones. Vamos a barra de herramientas de acceso rápido. Y en los comandos disponibles vamos a hacer un clic y vamos a escoger todos los comandos. En todos los comandos vamos a escoger la opción asistente de gráficos y tabla de dinámicas. Le vamos a agregar, aceptamos. Notamos que en la parte superior se ha generado un nuevo icono y ahí vamos a hacer clic. Me aparece este asistente, ¿no? Vamos a hacer un clic en rango y esta opción de rango de consolidación múltiple que no aparece cuando yo hago una tabla dinámica común. Clic. Dejamos en tabla dinámica, le damos siguiente. Crear un solo campo de página, perfecto, damos siguiente. Y vamos a empezar a escoger los rangos. Los rangos igual del mismo modo. Escogemos enero, agregamos. De ahí vamos a febrero. Le damos a marzo. Perdón. Vamos a febrero, marzo, perdón, y lo agregamos. Damos siguiente. ¿Qué es lo que se crea en esa celda? Finalizar. Ahí está. Tenemos aquí mi tabla dinámica consolidada, una conjunción de los dos temas. Aquí tenemos los productos, los productos vendidos. Vamos a ver acá, vamos a cambiar acá, vamos a poner productos. Aquí tenemos las columnas y tenemos toda la información. Entonces, aquí podemos, por ejemplo, modificar, si yo deseo, puedo mover mis datos según el criterio de búsqueda, ¿no? Según como yo quiera formar mi gráfico. Bueno, hemos visto en este caso práctico las 4 formas de realizar una consolidación, desde una suma, una función simple, hasta llegar a la parte de gráficos dinámicos conjugado con la parte de consolidación. Siguiendo con el desarrollo del segundo tema de este primer módulo, ahora vamos a ver la parte de filtros avanzados. Continuando con los casos prácticos de la parte de filtros avanzados, aquí tenemos básicamente un libro de Excel en la cual nos muestra 3 hojas en la cual vamos a aplicar 3 diferentes ejemplos, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar con esta parte de acá, ¿no? Recomendable.
¿no? Siempre tener nuestra tabla creada, ordenada. Además, otra parte de los filtros avanzados es también la parte de los criterios. Esta parte de los criterios lo vamos a manejar en la parte superior de la tabla. Para ello vamos a insertar filas para poder tener una mejor visión de los criterios, ¿no? Vamos a... Muy bien. Entonces, primero, vamos a seleccionar la cabecera de la tabla y vamos a copiarlo y pegarlo en la parte superior. Muy bien. Muy bien. Ahora muy bien. Y ahora tenemos esta parte de aquí ya seleccionada la cabecera de la tabla. Ahora. Muy bien. Vamos a empezar. Para poder empezar a realizar la parte de los filtros avanzados, lo primero que tenemos que tener es hacer un clic dentro de la tabla de origen, que es, vamos a suponer como si fuera mi base de datos. Hago un clic, voy a la sección Datos, opción Avanzadas. Vemos que aparece un asistente de filtro avanzado, donde en el primer criterio nos muestra la selección de toda mi tabla de origen en forma automática. Esto es lo que se genera porque ustedes o nosotros o yo hemos hecho clic dentro de la tabla. Como segundo criterio me indica que debo de seleccionar el rango de criterio. Vamos a minimizar esta parte y vamos a seleccionar. Pero antes de eso vamos a poner un criterio. Vamos a poner un criterio. El criterio que vamos a colocar en este caso, vamos a ver, quiero que los productos auto, que solamente me aparezcan los productos que son auto. Vamos a empezar de menos a más. Nuevamente hacemos un clic en la tabla de origen, avanzados, me muestra ya la selección. Vamos a seleccionar los criterios, en este caso solamente este pequeño rango. Ahora habilitamos la opción copiar a otro lugar, básicamente para poder mantener mi tabla de origen y poder realizar otros filtros. Vamos a hacerlo, vamos a habilitarlo y vamos a copiar, vamos a minimizar y vamos a hacer un clic aquí en la celda F1 y vamos a aceptar y vemos que ya tenemos nuestra tabla de origen. Arriba tenemos los criterios y al costado tenemos ya la tabla ya filtrada. Ahora vamos a aumentar un poquito más. Quiero que esté productos, pero el producto sea auto y aparte que esté, green. Siempre cuando queremos utilizar la opción I, siempre se va a utilizar en la misma fila. Cuando es O, se genera en la siguiente fila. Eso lo vamos a ver dentro de un rato. Igual, vamos a ver acá. Hacemos un clic dentro de la tabla de origen. Ya tenemos habilitada la etiqueta de datos y vamos a la opción avanzadas. Nuevamente se selecciona. Vemos que otra vez aparecen los criterios anteriores ya habilitados tal como son el rango de criterios y la copia. Nuevamente vamos a
seleccionar los criterios nuevamente por seguridad y habilitamos la opción de copia en otro lugar. Recordemos, fíjense que aquí aparece F1. Ya no va a ser F1, sino vamos a cambiar aquí el origen. Vamos a ponerlo más abajo y vamos a aceptar. Y tenemos acá esta parte, ¿correcto? Entonces, tenemos solamente un solo producto auto que es la venta Green. ¿Quién lo vendió? Green. Ahora, vamos a utilizar la otra consulta, la O. Por ejemplo, seguimos con producto auto y vamos a ver ya, que sea Smith. Vamos a ver. Yo quiero ver los productos autos vendidos por Green o por Smith. Nuevamente, vamos a ver acá. Filtros avanzados. Tengo esta parte. Otra vez se selecciona mi origen de datos. Otra vez, fíjense que por defecto se habilita o se selecciona el rango de criterio del filtro anterior. Pero notamos que no está seleccionado este nuevo criterio que es Smith. Es por eso que siempre cuando se genera o se hace otro filtro avanzado, obligatoriamente y recomendado es volver a seleccionar ese rango. Retornamos. Ahora habilitamos la sección de copia a otro lugar. Hacemos clic en la etiqueta copiar a y hacemos clic en otra celda, un poquito más abajo. Y le damos a aceptar. Vamos a escoger un poquito aquí. Y vamos a notar que a comparación del resultado del filtro anterior, solamente aparecía el vendedor Green y el producto auto, que fue con el criterio anterior. Pero ahora yo quiero mostrar por el producto auto con los vendedores, ya sea Green o Smith. Y me muestra esa parte, ¿no? Ya tenemos esa opción. No quiero mostrar los vendedores. Muy bien. Ahora, vamos a ver la siguiente tabla, el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 2, que son los criterios. Vamos a ver esta hoja de Word en la cual nos muestra los criterios. Básicamente aquí ya tenemos la parte, ya hemos visto la parte de igualdades. Vamos a repetir un poco, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que yo quiero que los criterios, que sea el vendedor W o el vendedor Buchanan, cualquiera de los dos. Vamos a ver. Entonces vamos a copiar igual la cabecera, vamos a colocarlo acá arriba y vamos a ver qué criterios tenemos. Vendedor W o Buchanan. Ahora hacemos clic en la tabla de origen, filtro avanzado, vemos que otra vez se selecciona la tabla de origen, vamos a rango de criterio, sombreamos el criterio, copiar a otro lugar. Vamos a hacer un clic acá en la celda A1 y aceptar. Y tenemos que solamente me va a mostrar a los vendedores W, Buchanan o W. Tenemos aquí esos tres vendedores, ¿correcto? Que es básicamente según mi criterio. Muy bien. Ahora, que es muy diferente cuando yo indico que sea, quiero que me muestre
el tipo que sea alimentos y que las ventas sean mayores a 1000. Muy bien. Entonces, vamos a borrar esta parte, o vamos a borrar esta parte. Lo repito, el tipo sea igual a alimentos y que sea mayores a 1000. Igual tenemos aquí mi tabla de origen, avanzados, se selecciona mi origen, luego vamos a ver aquí ya la parte de los criterios. Repito, nuevamente se selecciona los criterios anteriores, pero vamos a volver a seleccionarlo acá, copiar en otro lugar y aceptamos. Y vemos que se realizó el filtro. Vemos que se debe cumplir cuando es una condición y se realiza la condición sobre la misma línea. Cuando es una o, se ejecuta en la siguiente línea, ¿no? Tal como vimos este cuadro. Por ejemplo, aquí tenemos que sea alimentos o vendedor. Eso quiere decir, vamos a ver un poquito para que lo podamos entender. Vamos a seleccionar otra vez esta cabecera. Antes de hacer eso, vamos a agregar otra línea, otra fila. Vamos a escoger, vamos a insertar otras filas. Ya estamos. Entonces ahora volvemos a copiar la cabecera de la columna, pegamos y vamos a empezar el criterio. Me está indicando que sea del tipo. Vamos a agregar una fila más. Perfecto. Que sea el tipo alimentos o que el vendedor sea Buchanan. Fijémonos que a comparación del ejemplo anterior, cuando se maneja un i, es sobre la misma línea. Cuando es un o, es sobre la otra línea. Entonces, vamos a empezar. Igual, ya tenemos habilitada la etiqueta de datos. Vamos a la opción avanzada. Otra vez se selecciona mi origen de datos. Mis criterios ahora van a variar. Copio en otro lugar, también va a cambiar y damos a aceptar. Y ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos que sean alimentos o que sea Buchanan. Es uno o el otro. No hay una condición que sean ambos, ¿correcto? Muy bien, se generó. Entonces vamos a ver acá. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Igual. Ventas. Vamos a ver entre ventas que sean mayores a 6000 y que las ventas sean menores a 6500. Vamos a ver esta parte. Entonces, aquí ya tendríamos que aumentar de repente otra columna más. Vamos a ver. Vamos a copiar otra vez aquí. Vamos a ver qué nos dice. Son ventas. Entonces, vamos a copiar acá. ¿No? Mi criterio. Y vamos a seleccionar otra vez la tabla. ¿Correcto? Tenemos aquí otra vez la selección del origen de datos. Perdón, nos olvidamos de hacer la parte de los criterios. ¿El criterio cuál era? Era mayor a 6000, pero menor a 6500. ¿Correcto? Vamos a ver. Otra vez. Hacemos clic en mi tabla de origen. Vamos a la etiqueta datos,
vamos en el cuadro ordenar y filtrar, vamos a la sección avanzadas. Nuevamente se va a seleccionar el rango de la tabla y ahora vamos a modificar el criterio. Perdón. Quiero que se copie en otro rango de celdas. Vamos a ver acá. Ya está. Fíjense que los únicos ventas que están entre mayores de 6.000 tenemos dos, pero vamos a notar que uno de ellos es mayor a 6.500 según como el criterio, ¿no? Ahora vamos a meter algo más. Acá me dice o ventas menores a 500. Entonces, si es un O, vamos a colocar en la parte inferior. Vamos a ver. Aquí. Menor a 500. Muy bien. Ahora igual. Vamos a ir a filtros avanzados, que ya está habilitada la etiqueta de datos. Igual se selecciona todo mi origen, pero ahora modificamos también ahora la selección de mi origen de selección o el criterio. Ahora habilitamos otro lugar. Vamos a ver, vamos a poner aquí más abajo. Aceptamos. Y tenemos. ¿Correcto? Entonces ahí me está indicando ahora tengo dos tipos porque cumplen la parte de las ventas. Uno que está dentro entre mayor a 6.000 y menor de 6.500 y aparte hay otro que es menor a 500. Aquí estamos conjugando criterios. Del mismo modo sería, por ejemplo, vamos a ver, vamos a conjugar ahora criterios. Por ejemplo, que el vendedor sea Davolio y sus ventas sean mayores a 3.000. O que el vendedor sea Buchanan y que sus ventas sean mayores a 1.500. Vamos a ver. Vamos a volver a copiar. Vamos a ver a copiar aquí. Vamos a ir un poquito más abajo. Y listo. Vamos a poner los criterios. Que sea Davolio. Y los vendedores es Buchanan. Y sus ventas, uno es de 3.000 y el otro es de 1.500. Ya está. Ya tenemos mi tabla de criterios. Ahora vamos a operar. Hacemos un clic en mi origen. En el cuadro ordenar y filtrar de la etiqueta de datos vamos a avanzadas. En avanzadas tenemos acá otra vez que se selecciona mi origen de datos. Cambiamos ahora la selección de mi origen, de mi criterio. Copiamos otra celda. Muy bien. Vamos a... Perdón. Y no apareció nada. Vamos a ver. Davolio tiene ventas mayores a 3.000. Si los tiene. A ver. Vamos a ver qué pasó. Vamos a volver a hacer la selección. Acá. Perdón.
Aquí no hemos colocado, me pasó, perdón, el símbolo de mayor. Es por eso que no tomé en cuenta. Si no coloco el símbolo mayor, asume el criterio de que Davolio tiene que tener ventas iguales a 3000 y Buchanan tiene que tener ventas iguales a 1500. Es por eso que el filtro avanzado no generó ningún resultado. Ahora, nuevamente vamos a ver la parte de avanzados. Vamos de frente al criterio, que nuevamente ya lo tenemos seleccionado. Quiero copiarlo en otro lugar. Vamos a verlo aquí al costado. Y ahora sí. Justamente aquí aparece, ¿no? Vemos la diferencia con el tema anterior. Si yo no coloco ningún símbolo, Excel asume que es un valor igual. Ahora, también en los filtros avanzados nosotros podemos colocar lo que se llama carácter comodín. Recordemos que los comodines pueden ser asteriscos o símbolos de interrogación. Además, recordemos que el símbolo de interrogación solamente reemplaza a un solo carácter y el asterisco reemplaza a más de uno. No tiene un límite. Por ejemplo, vamos a ver, según la hoja, los vendedores donde en el nombre se encuentra la letra U en el segundo lugar. Entonces, vamos a ver, vamos otra vez a seleccionar. Vamos a seleccionar nuestra tabla de origen, nuestra cabecera, para hacer mi origen, y vamos a ver acá lo siguiente, que el vendedor cuya segunda letra sale la U. Entonces hay una primera en la cual vamos a colocar el símbolo de interrogación, la letra U, que es la segunda letra, y posteriormente un asterisco, en la cual no me indica exactamente cuántas letras puede haber después de la U. Entonces hacemos lo mismo. Filtros avanzados, mi origen de datos, mi criterio, y que copie en otro lugar. Vamos a ver que se copia ahí. Ya está. Aquí se cumplió. Suyama tiene la letra U como segundo lugar y Buchanan tiene como segundo lugar. Entonces tenemos aquí diferentes formas de hacer filtros avanzados, ya sea con criterios, con símbolos de igualdades, con símbolos de mayores o simplemente colocando igualdades. Cabe resaltar que cuando hacíamos los filtros avanzados no habilitamos esta opción que era solo registros únicos. ¿Por qué hacer registros únicos? Aquí lo vamos a explicar en el ejemplo 3, en la cual cuando tenemos aquí esta tabla. Por ejemplo, vamos a hacer un clic acá, dentro de la tabla, avanzadas, otra se selecciona. Aquí no hay criterio, solamente yo voy a colocar solo registros únicos, que así se copie en otro lugar. Vamos a verlo, vamos a hacer un clic en C. Vamos a hacer lo siguiente, es un filtrado en la cual me va a mostrar solamente un solo dato de una sola columna, en la cual no sea repetitivo, ¿no? Dentro de lo que es un filtro avanzado. Es por eso que me indica solo registros únicos, que no sean repetidos, como en este dato de acá. Por ejemplo, ¿no? Se copió 2 veces alimentos o 2 veces el vendedor, según el criterio. Bueno, esto serían los ejemplos y los casos prácticos para lo que son los filtros avanzados del segundo tema del primer módulo. Gracias.